A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Hace poquísimas horas escuché una declaración de la presidenta del CNE respecto de este personaje del cual están hablando en demasía. Me refiero al señor Tuárez. Pero escuchemos lo que dice doña Diana, porque realmente nos obliga una reflexión. Participación ciudadana, la Comisión Técnica de Selección observó todos y cada uno de los requisitos que se hayan cumplido y se sometió a la declaración juramentada que hicieron todos los candidatos respecto a no tener inhabilidades, respecto a no tener deudas en el Estado, respecto de no tener vínculos políticos de acuerdo a la ley, y sobre esa declaración juramentada el Pleno del Consejo Nacional Electoral calificó las candidaturas. Es decir, ustedes pudieron haber sido engañados si es que eso se confirma. Definitivamente, así como cuando uno es funcionario público y hace una declaración juramentada de no adeudar el Estado, de no tener contratos con el Estado, eso tiene consecuencias legales y la declaración juramentada pide y expresamente lo determina que el candidato en este caso declare ante un notario, y eso es válido para la calificación de la candidatura. ¿Ustedes pedirán la intervención de la Fiscalía en este caso? Definitivamente, hay que seguir un debido proceso y las instancias correspondientes tienen que tomar las decisiones dentro de sus debidas competencias. La he escuchado con mucha atención, ustedes la han escuchado con mucha atención a la doña Diana. A ver, vamos por partes. Dice que hay una comisión técnica para la calificación. Sí, la comisión técnica es una herramienta del organismo. Es decir, es una oficina donde hay funcionarios que revisan la documentación, pero los responsables son las personas que deciden con su voto la calificación de una candidatura. Segundo, ha citado varias posibilidades dentro de todas las inhabilidades que puede tener un candidato. Por supuesto, estoy de acuerdo. Pero díganme, por favor, ustedes, estimadas amigas y amigos, ya olvidémonos de lo que aquí se ha dicho. A ver, ¿quién tiene, qué institución, qué organismo tiene el registro de las afiliaciones a los partidos políticos? El CNE, pues. Entonces, ha de entenderse que la comisión va al departamento correspondiente, para eso son las computadoras. Con este teléfono se puede verificar el número de boleto con el que está este rato viajando en Air France Neymar de París a Río de Janeiro a farrear en el cumpleaños del hermano. Perdonen que lo diga así, pero a ver, ¿a quién le corresponde? ¿A qué institución? ¿A qué organismo? ¿A qué oficina? ¿A qué dependencia? La comisión que dice que revisaba el proceso de calificación, es decir, dígase los documentos, la cédula de ciudadanía, etcétera, 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 etcétera. Y para verificar si se encuentra afiliado a un partido político, ¿qué tienen que ir? Al departamento correspondiente. Es decir, deben haber esos certificados. Señora presidenta y señores consejeros, aquí está la certificación correspondiente. No se encuentra registrado en los partidos políticos, en el registro de partidos políticos. A este señor han dicho que ha sido afiliado al Partido Socialista. Alguien por ahí salió a decir que le han falsificado la firma para poder hacer uso de una defensa como pieza argumental indiscutible de la falsificación. Primero, un peritaje grafológico y obviamente en sentencia incluso podría ser determinada la falsificación identificando al autor
al que falsificó la firma, que no pueden ser candidatos quienes tienen contratos con el Estado. A ver, ¿qué tal? Yo mañana me presento de candidato a X función, dignidad, perdón, y de pronto tengo un contrato con el Estado, y voy donde un notario y le digo, señor notario, no tengo contratos con el Estado. El notario da fe de lo que yo le digo, pues, y puede ser bajo juramento, lo que sí, pero ¿cómo es posible que no estamos conectados entre el CNE y todas las instituciones públicas, estos departamentos contractuales, SECOP, SEGOP, etcétera? Hay una serie de nombres y de, entre comillas, filtros del correísmo, no para controlar los temas de corrupción, sino para controlar el reparto y lo que venía en contravía, como cuando usaban facturas falsificadas que salieron de la página del SRI, señor Carrasco. De la página del SRI salieron las facturas falsificadas y esas las usaron varios contratistas, vendedores, etcétera, etcétera. Será por eso que están por la sombrita, porque les van a llegar a descubrir ese asunto. Así que, en todo cuerpo colegiado, a ver, recordemos, por ejemplo, un cabildo. En un cabildo, cuando se determina que un concejal, para decirlo así, está incurso en una violación a la ley y que su origen podría ser ilegítimo, ¿qué hacía el municipio? Una comisión de excusas y calificaciones lo extrañaba de la función a la persona que a lo mejor era menor de edad y se presentó como que ya cumplió la edad, pero no podía estar ejerciendo la función, pues. El viejo Congreso del cual estos infelices se llenaron la boca atacando a gente decente que paseó por la función judicial. ¿Tenemos que incluirnos? Pues por supuesto que sí. ¿Quién de estos adefesios que han pasado de la cola de correa puede venir aquí como... Yo recuerdo alguna vez, y perdóneme el término crudo, macanudo, alguna vez le contesté a la señora Vicuña, que atacó a los exdiputados como se le ocurría, y le dije algunas cosas que no las voy a repetir porque no vale la pena, porque peor del estado en el que se encuentra no está nadie. Así que está con un pie, o diría ya los dos, y solo trata de apoyarse con las yemas de los dedos de no terminar de ingresar a donde seguramente le va a corresponder estar. Entonces, ¿qué se hacía en el Congreso? Comisión de excusas y calificaciones. Los diputados que no habían cumplido con los requisitos y que seguramente violentaron con la complicidad de vocales de los tribunales electorales, les decían, señor, se llamaba. Yo me pregunto, y confieso mi ignorancia sobre el tema, no conozco las normas procedimentales respecto del funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. No las conozco, pero les voy a contar como antecedente para lo que voy a decir respecto del Consejo. Alguna vez me tocó ejercer la vicepresidencia del Tribunal Electoral de Pichincha. La vicepresidencia. Y hubo algún problema que se tornaba ya insoportable e insostenible. Y por supuesto yo guardo respeto para mis compañeros y para la persona quien presidía en esa época el tribunal, en lo personal. Y de pronto nosotros los vocales llegamos a la conclusión de que eso era inmanejable. ¿Qué se hizo? Encargar al vicepresidente, me tocó el encargo, para continuar con el proceso. Recuerdo, había unas elecciones en Noroccidente Pichincha, los bancos Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, si no me equivoco. Pues lo lógico, pues. Y por supuesto, cuando se dieron los reparos desde el punto de vista documental, argumentos, etcétera, incluso se hizo una reorganización de la función electoral. Yo había renunciado por cuanto acepté una candidatura y se reestructuró el tema y siguió la función, y la persona que presidía tuvo que dar un paso al costado. En principio, las primeras sesiones, participó de las sesiones, pero no dirigía las sesiones y estaba medio algo así como en licencia de la presidencia. ¿Por qué digo esto? Les manifesté que no conozco el procedimiento reglamentario interno
del Consejo de Participación Ciudadana. Pero seguramente, lo más sano creo que podría ser que el señor Tuárez, que está con la espada de Bolívar por América Latina, que él dice que es un canto, no es un canto, es un cántico, que sabe que así lo señalaban y así lo usaron y mal usaron todos estos bandidos. Hablar de ese grito de guerra del correísmo y de Chávez no es más que una sinvergüencería, porque ahí está, en los libros, en el ambiente, en los archivos, en la nube y en todas partes, las raterías de aquellos que se tomaron el nombre de libertador. Seguramente uno de los liberales más y mejor representativos del planeta. Estoy hablando en lo que tiene que ver con nuestra América, que fue liberada por el libertador Simón Bolívar. Seguramente eso les puede dejar o se les puede ayudar a salir del paso. Hay una guerra este momento, señoras y señores, respecto de quiénes son más o menos y quiénes no tienen culpa de la existencia del señor Tuárez en este proceso elegido para el Consejo de Participación Ciudadana. Unos dicen, yo por ahí escucho algunos petulantes que huelen a leche todavía. Esa es una forma de calificar o de identificar a personas que van haciendo experiencia y van haciendo camino al andar, pero quieren rebasar a todo el mundo. No les queda. He escuchado a algunos decir, los culpables de que esté el señor Tuárez son aquellos que estuvieron por el voto nulo. Y yo no encuentro realmente, además no se me hace de fácil comprensión, porque a nadie lo he escuchado en el intento de numéricamente demostrar eso. Hay otros que dicen que el no haber puesto buenos candidatos para ese organismo pudo haber resultado o pudo haber dado estos resultados. Yo sí quiero de alguna manera decir algo que ocurrió en Venezuela y que nosotros mal lo copiamos. Cuando Correa gobernaba, era un imposible, pero era muy difícil, para decirlo mejor, encontrar personas que quieran candidatizarse para ir a enfrentar a estos mozalbetes malcriados que insultaban. Yo recuerdo los términos en que se dirigían los debates. Desde luego nunca fui objeto de eso, les digo con absoluta sinceridad. Pero vi a personas respetabilísimas en la boca sucia de esta gente que les decían de todos. Para ellos, pues, acusar a alguien de ser parte de la partidocracia era más grave que si a ellos les insultaban a la madre. Estoy seguro. Así les lavaron el cerebro. No tenían una razón, eran equivalentes a un vaso con hielo. Es decir, que suena porque se mueve, nada más. Pero puede ser que la mejor explicación posible para la presencia del señor y otras personas, a quienes no conozco, saludé hace pocas horas con el señor Cruz, y nada más, con quien saludé cordialmente en un canal de televisión. Lo importante habría sido que se candidaticen. Dicen muchas personas que escogieron personajes de relleno de los partidos para ponerlos. No sé si eso sea verdad. Yo no recuerdo quiénes eran candidatos. Les confieso que hice así la papeleta. No voté por nadie. No porque nadie me pidió. No porque estaba obedeciendo. No. Ya no tenía tiempo para votar. Porque acudí un poco tarde al recinto y quería escoger los candidatos. Entonces dije, no, esto es un imposible. No voté, porque además no creo en la existencia de ese organismo que vino primero a pretender sustituir la representación legítima del pueblo que está en forma clara e indiscutible, representada, valga la redundancia, en la función legislativa. Ese es el concepto madre respecto de la democracia representativa. ¿Quién te representa? El Congreso Nacional.
punto, en la diversidad del Congreso Nacional, donde se tiene que hablar, discutir, se tiene que concertar, se tiene que llegar a acuerdos, se tiene que pactar, señores. ¿Desde cuándo, pues, los pactos? Bueno, para esta gente, pues, los pactos son una mala palabra. Una mala palabra es el pacto de la Moncloa. Solo quiero preguntarles, pues, ¿no? Ese es el punto de partida, y si puedo usar un término mesiánico, una es España antes de y otra es después de. No creo que haya o exista mayor discusión sobre este tema. El señor Tuárez hace alarde de que ganó las elecciones. A ver, yo le voy a decir una cosa. Cuando Pilatos preguntó, ¿a quién queréis que dé la libertad? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Lo dijo este señor. No tiene culpas de las que ustedes los acusan. Les vuelvo y les repito, ¿a quién queréis que dé la libertad? Y la gente gritó, a Barrabás. Así que de repente el que más votos puede tener es un equivalente a Barrabás. Señor cura, no sé si me hago entender. De alguna manera, usted cuando usa, usted cuando usa y hace ese ejercicio comparativo de que es víctima de la persecución y se compara con Jesucristo, no es otra cosa que un grandísimo blasfemo. Nada más que eso. ¿Cómo puede decir? Y dice, y a Cristo lo crucificaron. No creo que a nadie se le ocurra en crucificarlo, ni mucho menos. Pero a mí se me ocurre, estimadas amigas y amigos, que el Señor este momento, un poco que está como contra la pared. Y cuando llega al aeropuerto de Guayaquil y arenga, alerta, bien desafinadito este señor para cantar un Ave María, no sirve, pero ni para el sacristán del sacristán del sacristán del sacristán, es decir, 000. Cuando dice alerta, casi lo digo como yo, eso es un imposible que lo diga él así, estoy comparándome, porque claro, voy a hablar en primera persona, me ha fastidiado la actitud compararse con Jesucristo, usar los ornamentos sacerdotales, hacer campaña a nombre de la iglesia, por supuesto, la iglesia católica es la que más feligreses tiene, en definitiva, un ropaje de más o menos un cordero. Estas cosas son inaceptables, pero hay un asunto. Yo no le creo a él cuando dice cosas como estas. Se me ocurre pensar que alguien se le acercó y le dijo, no te queda otra alternativa que ponerte del lado de Correa. Lo que estoy diciendo es macanudo. La gente pues, ¿qué le pasa? ¿Cómo así dice semejante barbaridad? ¿Lo está exculpando al cura? No lo estoy exculpando, primero que no es mi papel. Cuando primero usa esta arenga de alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, es una fea copia de lo que Correa hacía cuando se tomaba el poder en elección tras elección, elecciones entre comillas, y ya voy a volver a la parte inicial de este programa. Cuando hacía eso, Correa pues cumplía con todo un devocionario, con un manual, con un esquema, con textos, porque ustedes a Correa nunca lo vieron hablar frente a la cámara, sino al teleprompter. Le escribían hasta cuando iba a cantar la tejedora manavita, por decirlo de alguna manera. Luego de esto, dice y se nota, es obvio, pues está claro que alguien le corrige tras del telón o de la cortina, le sopla, como se solía decir cuando alguien corregía a otro, le soplaste, ¿no? Se nota y termina diciendo, vamos a una consulta popular. No era precisamente lo que quería decir, porque de alguna manera la consulta popular a la que él quería referirse,
es a la consulta popular que propuso el doctor Trujillo y que por supuesto apoyaron muchas personas. No, yo también estaría de acuerdo con la consulta popular, perdónenme yo, para que desaparezca este organismo, pero desde luego, si hubiese algo más fácil que no nos perturbe un instante, sería así, que desaparezca. Pero termina diciendo una cosa el señor Tuárez y dice, vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Y termina de empatarse en matrimonio solemne e indisoluble entre Tuárez y Correa. Ahora mismo, este matrimonio igualitario, por los temas que han dicho, a eso me voy a referir, no quiero hacer analogías ni mucho menos, por los temas que sostienen. Y vamos a la Asamblea Constituyente. Y claro, pues, ¿quién no recuerda que Correa con desfachatez dice, convoquen a una Asamblea Constituyente, me les presento, les gano, profundizamos en el robo, profundizamos en los temas de la revolución ciudadana? Qué desvergonzado tipo. Él está diciendo cosas como para no volver en su vida. Profundizamos en eso, adelantamos las elecciones, regreso. Y ahí sí, si Fidel Castro fue este limitadito, según él digo yo, no digo yo, dice él, este limitadito estuvo 40 y pico de años, ¿por qué no yo? Pues sí, pues. Entonces, ahí se encasilla el señor Tuárez. Cuando él ha recibido de parte de algunos voceros, de algunos políticos, de algunos dirigentes, estas denuncias podría considerarse como ataques también. ¿No será que medio lo fueron llevando precisamente hasta donde otros habrían querido y de hecho estaban con los brazos abiertos esperándolo? Porque es muy difícil que durante la campaña, si el tipo estaba matriculado así, es muy difícil que durante la campaña pudo haber de esto hecho, por práctica que tenga, un secreto de confesión. Es casi un imposible. Pero bueno, les dejo el tema, estimadas amigas y amigos, y solo termino con una cosa. Doña Diana, a propósito de los procesos electorales de los que hablaba Correa, ¿no será que es justo este momento que no solo la Contraloría tenga que, como lo ha hecho, identificar las aprobaciones tramposas de los partidos allegados a Correa? Y ojalá no quede como hace tiempos ocurrió, que quedó en nada las supuestas afiliaciones masivas de gente como, por ejemplo, Álvaro Noboa, afiliado a Alianza País. El señor Roberto Ponce Noboa, afiliado a Alianza País. El señor Toño Noboa y Casa, afiliado a Alianza País. Un disparate, pues. ¿No será que a ustedes debemos pedirles, con todo respeto, doña Diana Atamaín, con todo respeto, ¿cuándo nos van a decir los milagros de Acosta y su banda en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuándo nos van a contar los milagros y las travesuras del señor Simons? ¿Cuándo nos van a contar, pues, los milagros del domingo 7? ¿Cuándo nos van a contar los milagros, pero así, revisando los documentos, yendo al disco duro del señor Pozo, este individuo de ingratísima, como todos, recordación? Por lo menos díganos que algún día, puede ser después de 50 años, pero por favor díganlo. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.